Y seguimos con más noticias en News. Regresamos a Santiago de Chile para hablar con nuestro compañero Cristian Urbina. Hola Magali, ¿cómo te va? Gusto saludarte. Nuevamente estamos en contacto desde Santiago de Chile para seguir conversando lo que te adelantaba hace algunos minutos respecto a esta importante reunión que se sostuvo ayer en el Palacio de la Moneda entre los partidos de oposición y el gobierno respecto al secuestro del ex militar venezolano Ronald Ojeda. Y justamente para analizar lo que fue esa reunión estamos con una de las personas que estuvo en esa cita, que es la presidenta de Evópoli, Gloria Juta, a quien le agradecemos que nos haya recibido a DNews. Estamos en vivo para toda Latinoamérica, ex ministra también de Transporte en el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Cómo está, Gloria? Y muchas gracias por recibir. Muy bien, muchas gracias y gracias por este contacto. Bueno, la primera consulta que le quiero hacer justamente tiene que ver con esta cita. ¿Qué sensaciones le deja? ¿Y recibieron las respuestas del gobierno que ustedes esperaban? Yo creo que es importante aclarar que la cita no fue solamente por el secuestro, que no se ha resuelto aún. Nosotros hace unos 15 días habíamos hecho una declaración pública manifestando nuestra preocupación por la seguridad nacional, porque la delincuencia ya está en una escala en que no son delitos comunes. Hay narcotráfico, hay crimen organizado y la seguridad del país y de las personas está en riesgo. Nosotros manifestamos eso y después vino además el secuestro. Así que nuestra preocupación era hablar con la ministra del Interior, ministro de Justicia, el representante del Ministerio de Defensa, sobre eso, qué medidas se están tomando para que todos los ciudadanos y ciudadanas sepamos que estamos protegidos por el Estado. Y eso no tuvo una respuesta muy clara. Hay medidas, obviamente, y nosotros confiamos en que las autoridades están haciendo lo máximo, pero en particular la conversación sobre el secuestro es una investigación secreta y nos parece bien que sea así, pero tampoco tenemos claro en el resto de las cosas que son dudas importantes, cómo se están abordando desde el punto de vista del gobierno. ¿Qué siente que ha faltado en el trabajo del gobierno enfocado en la seguridad pública, más allá, obviamente, del caso de este ex militar venezolano? ¿Es problema de gestión? ¿Es un problema de recursos? Se han aumentado los recursos y yo creo que están haciendo toda la gestión que pueden hacer, pero lo que nosotros por lo menos creemos que es muy necesario es tomar conciencia de que hay un cambio que no son delitos comunes. En la medida que se siga tratando esto como delitos comunes, los riesgos de la seguridad siguen estando y siguen creciendo. Y empieza a ser tan riesgoso como si hubiera una amenaza internacional. Entonces, creemos que hay que dar un cambio, un giro en la forma de enfocar el problema. Y, por ejemplo, está pendiente la ley de inteligencia. Los países modernos todos tienen servicios de inteligencia con todos los resguardos de protección de las personas, derechos humanos, que corresponda, pero tienen fuentes de información que les anticipan cuando hay eventos que pueden poner en riesgo a la ciudadanía. Nosotros no lo tenemos. Tenemos una inteligencia muy precaria. La ley de inteligencia está en el Congreso desde 2020, fue votada en contra por todos quienes hoy nos gobiernan. Ahora se está tratando de reponer, pasó ya del Senado a la Cámara de Diputados, esperamos que pueda avanzar. Pero hay vacíos importantes que llenar que, como digo, van más allá de la capacidad de la policía de abordar delitos comunes. Justamente sobre ese tema, el tema de la inteligencia, las críticas han sido de los diversos sectores, no solamente de la oposición, también hay sectores del oficialismo que han criticado justamente la falta de una ley que permita coordinar los trabajos de las distintas inteligencias, tanto la inteligencia militar, la inteligencia de las policías. ¿Qué es lo que falta particularmente en el tema de la inteligencia? ¿Mayor coordinación, un trabajo, mayor profesionalismo en ese sentido, modernizar a las policías, modernizar los sistemas, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas? Falta lo que está en la ley, que es dar facultades, regular la actividad de inteligencia, saber exactamente cuáles son los alcances, a quién se le encarga, a quién reporta, a quién controla. Es todo lo que implica tener un sistema de inteligencia moderno, con tecnología, con capacidades, con puntos de control. Lo mismo que uno ve, como digo, en el mundo desarrollado, y que nadie se escandaliza porque hay sistemas de inteligencia, porque justamente protegen los intereses del país y sus ciudadanos. Se ha avanzado, se han aprobado ya algunas leyes justamente enmarcadas en el tema de la seguridad ciudadana. ¿Falta en el tema legislativo avanzar más? Falta bastante. Por ejemplo, la ley de infraestructura crítica,
que permite proteger instalaciones frente a riesgos y le da facultades a las Fuerzas Armadas para esa protección. Eso también está pendiente. Está, por supuesto, como acabo de mencionar, la ley de inteligencia, el reglamento de uso de la fuerza, que uno pueda desplegar a efectivos de las Fuerzas Armadas en casos más críticos, pero ellos con justa razón dicen, bueno, pero tenemos que tener claros los alcances, porque nosotros estamos entrenados para conflictos y no para controlar el orden público. Entonces, si nuestro entrenamiento no lo podemos aplicar en el control, por ejemplo, de una manifestación, los reglamentos de uso de la fuerza son muy clave porque ponen los bordes, dan las facultades y dicen de qué cosas están resguardados los ciudadanos y también los propios efectivos de las Fuerzas Armadas. Así que esos son vacíos muy urgentes de llenar. Volviendo al tema particular del caso del ex militar venezolano secuestrado desde su domicilio ahí en la Comuna de Independencia, ¿qué sensaciones le deja a usted este caso en particular y las consecuencias que puede traer para la seguridad, no solamente de los refugiados, porque él estaba en condición de refugiado en Chile, sino en general para la población, no solamente los extranjeros, sino también la población chilena? Esa es una pregunta que le hicimos a la ministra, se la hice yo en particular. Le dije, ¿esto es un caso que uno puede encapsular como un caso especial o es un escalón más en el aumento de la violencia que nos tiene en una situación bastante compleja en el país? Eso no está claro. Y la certeza que pueda tener cualquier ciudadano o ciudadana de Chile de que no le va a pasar lo mismo, no la pueden entregar porque no se sabe todavía. Así que hay que esperar que termine la investigación, que yo me imagino que está con todos los recursos puestos para poder resolverlo, pero estos riesgos no están bien determinados en términos de su potencial extensión a otras personas, que no son los refugiados venezolanos, que son los ciudadanos chilenos, que también podríamos estar expuestos a lo mismo. Han surgido algunas críticas desde la derecha respecto a este convenio que se firmó, un convenio policial que ha señalado el gobierno, que se firmó con el gobierno de Venezuela para intercambio justamente de información respecto a las bandas del crimen organizado que están actuando en toda América Latina. ¿Qué sensación a usted le deja este convenio puntual y si usted cree que se debe seguir avanzando o a partir de este caso quizás ponerlo en suspenso y esperar que lo que determine la investigación? El convenio partió con un objetivo que era facilitar la devolución de inmigrantes ilegales que tuvieran además antecedentes policiales. Y para facilitar ese proceso, entiendo yo, se avanzó en este convenio. Ahora, cuando uno revisa la actitud que ha tenido Venezuela para darnos información que nos permita saber quiénes son las personas que están aquí, qué antecedentes tienen, se da cuenta que no ha colaborado nada, ¿no? Y entonces entra la duda de si por haber firmado este convenio esa actitud va a cambiar o no, porque también sin convenio se podía haber hecho una mejor colaboración. Así que hubo una gran discusión sobre el alcance, sobre la efectividad del convenio, sobre las razones por las cuales no se hizo público desde el comienzo termina siendo una herramienta administrativa para facilitar el flujo de información entre policías, pero con mucho más interés por el lado de Chile que de Venezuela. Entonces el incentivo de Venezuela para favorecer este flujo de información es bastante bajo. Y nosotros creemos que además hay un problema de firmar un convenio con un gobierno que el propio presidente Boric ha dicho que no es democrático. Se han especulado, han habido diversas versiones respecto a lo que ocurrió en este caso. Se ha hablado desde un autosecuestro hasta la posibilidad de que efectivamente fuerzas de contrainteligencia del gobierno venezolano hayan actuado en territorio chileno. El gobierno ha dicho, estamos abiertos a cualquier teoría o a cualquier hipótesis. En ese marco, en la posibilidad de que estemos abiertos a cualquier hipótesis, si se confirmara la participación de fuerzas militares o de la contrainteligencia venezolana en territorio chileno, ¿cuál cree usted que debiera ser la actitud de Chile? Sería gravísimo y yo creo que una cosa que uno esperaría que el gobierno, por ejemplo, desmintiera categóricamente es que haya agentes extranjeros operando en Chile. Pero ellos dicen, no, nos abrimos a todos los escenarios. Entonces no lo descarta. Y no lo descarta por razones que yo encuentro justificadas. No tienen otros antecedentes y ahí volvemos al tema de la inteligencia. Nosotros no queremos contribuir a que se expanda la especulación.
y aquí hay especulación sobre distintas causas, pero nadie tiene la información formal. Nosotros vamos a atenernos a lo que sea formal. Si fuera el caso que hay agentes operando acá, sería gravísimo, porque ahí definitivamente es un problema de seguridad nacional. Sería una cosa muy dura de reconocer y de abordar. ¿Cómo sabemos cómo entran eventualmente agentes extranjeros, cómo operan, qué redes tienen y cuánto es el riesgo para el resto de la población de Chile, no solo para los que están refugiados? Gloria, muchas gracias por recibir. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaban las palabras justamente de Gloria Hood, presidenta de Evópolis, Evolución Política, uno de los partidos integrantes de la coalición Chile Vamos, que participó justamente en la reunión ayer en el Palacio de la Moneda.